Bienvenidos. En el presente video vamos a hablar sobre uno de los módulos de hitos estadísticos. Para entrar a uno de ellos tenemos que hacer doble clic en hitos estadísticos y vamos a hablar de este menú de flujo que es bastante importante e útil para hacer consultas en tanto a los hitos estadísticos. Hacemos un clic y automáticamente nos carga un cuadro, ¿no?, lleno de registros, filas y columnas, ¿correcto? A ver, ¿cuál es el objetivo de este módulo y que es muy importante a la hora de sacarnos de dudas sobre qué hitos estadísticos colocar a determinados actos procesales? Número uno, esto nos va a servir porque, como bien saben, existen muchos hitos estadísticos y en el momento de que uno va a hacer el descargo y asocia el hito estadístico a un acto procesal, existen muchos hitos estadísticos y a veces se vuelve un poco confuso elegir el hito estadístico correcto. Entonces, este módulo sirve para que el usuario tenga la certeza de cuál es el hito que debería corresponderle a un determinado acto procesal y cómo va a utilizar este módulo. Cuando hacemos clic en flujo, nos aparece de primera mano en la parte superior izquierda tipo de juzgado, órgano jurisdiccional y especialidad. Aquí, para no tener que ver esta gran cantidad y toda la pantalla llena de hitos estadísticos, lo que tendríamos que hacer es filtrar por el tipo de juzgado en el que nos encontremos. Por ejemplo, vamos a suponer que somos un juzgado de paz letrado, entonces este tipo de juzgados son tradicionales. Tenemos aquí los de investigación preparatoria, unipersonal, colegiado, salas de apelaciones, o podríamos colocar a todos, pero como nosotros queremos filtrar, vamos a seleccionar a los que tienen función estándar o función tradicional, ¿no? Por ejemplo, un juzgado de paz letrado, correcto, que ve familia civil, tiene una función tradicional. El órgano jurisdiccional tendríamos que seleccionarlo, identificarlo, porque también, por ejemplo, una función tradicional es un especializado de familia. En este caso tenemos sala superior, juzgados mixtos y juzgados de paz letrado. Luego tendríamos que seleccionar la especialidad. ¿Por qué? Para que esto también nos filtre un poquito y nos quite una gran cantidad de hitos estadísticos que nos siguen apareciendo en la pantalla. Por ejemplo, podríamos seleccionar familia civil y con esto ya vemos que nos ha disminuido una gran cantidad de registros. Aún sigue siendo un poco atiborrado de registros y de hitos estadísticos, pero esto va a cambiar cuando empecemos a identificar de qué trata este cuadro o este módulo. Como bien saben, y los usuarios jurisdiccionales, ya sea magistrado o secretario judicial, conocen a la perfección el proceso judicial y su flujo, sobre todo, y así están asignados a ciertos tipos de juzgados, conocen perfectamente cómo es el flujo del proceso judicial para su juzgado. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí nosotros podemos visualizar unas columnas, ¿no es cierto? H1, H2, H3, etcétera, hacia la derecha. Y podemos ver algo que ya nos es familiar, que es un título, o bueno, las columnas denominadas como en calificación, si seguimos hacia la derecha, en trámite, que dice entre paréntesis primera instancia, en plazo de impugnación, en trámite en segunda instancia, en ejecución y en archivo definitivo. Si ustedes se han dado cuenta, está de forma lineal y en función a la forma del proceso judicial las etapas de este proceso. Entonces, ¿este módulo para qué nos va a servir? Para que cuando el secretario judicial tenga duda de qué hito estadístico colocarle a un acto procesal, él consulte a este formulario o a este módulo conociendo qué es lo que va a suceder con su proceso cuando seleccione el hito estadístico. Es decir, por ejemplo, yo tengo un proceso y estoy haciendo un acto procesal, ¿no es cierto? Y sé que ese acto procesal va a dejar a mi proceso judicial en etapa de trámite, ¿no es cierto? Entonces yo me ubico en la columna de en trámite, imaginemos que somos bueno, estamos hablando de un juzgado de paz letrado, primera instancia, y me aparece en la lista de hitos estadísticos que corresponden a eso. ¿Qué quiere decir? Todos estos hitos estadísticos que estoy cliqueando
o donde ven el mouse, ¿no es cierto? Todos estos hitos estadísticos corresponden a un juzgado tradicional, un juzgado de paz letrado en la especialidad familia civil, que si yo le asocio al acto procesal descargado cualquiera de estos hitos, el proceso judicial se va a quedar en etapa de trámite y, para ser específicos, con trámite iniciado en primera instancia. Entonces, de esta forma, el secretario judicial va a tener certeza completa de si lo que está haciendo es correcto, porque él sabe perfectamente a nivel judicial qué es lo que sucede con su expediente cuando hace un determinado acto procesal. Pero hemos observado que muchos usuarios tienen mucha confusión en el momento ya de hacer la asociación con los hitos estadísticos. Entonces, este sistema o este módulo les va a servir para tener la certeza completa. Imaginemos que un secretario está haciendo un acto procesal, lo está descargando y sabe que ese acto procesal lo que va a hacer es que va a dejar en plazo de impugnación al proceso. Ahora, nosotros podemos ver qué cosas dejan en etapa o en plazo de impugnación a un proceso. Por ejemplo, un auto de allanamiento y reconocimiento, ¿no es cierto? Autos de abocamiento. Ya en otro momento vamos a hablar de los autos de abocamiento. Son autos o hitos estadísticos de tipo administrativo que nos sirven para actualizar o para depurar. Más que todo, para indicarle a los expedientes, mejor dicho, al sistema, que un expediente que supuestamente en el sistema está en, por ejemplo, etapa de ejecución, en realidad debería estar en plazo de impugnación. Por eso es que aparece aquí todo esto entre paréntesis, a plazo de impugnación, a plazo de impugnación. Porque estos hitos de acá lo que van a hacer es jalar a un expediente que está mal colocado en el sistema, por ejemplo, en trámite, lo va a jalar a plazo de impugnación, etcétera, por circunstancias X. De esto ya se va a detallar en un video que se va a hablar un poquito de depurar unas actividades que nos conciernen, teniendo en cuenta que el inventario en 2020 ya está cercano. Entonces, aquí nos van a aparecer todos los hitos estadísticos que van a dejar a nuestro proceso judicial en plazo de impugnación, específicamente con resolución final en primera instancia. Por ejemplo, acá seguramente que encontraremos a las sentencias, ¿no es cierto? Eso es lo más probable. Entonces, para esto tendríamos que seleccionar un poquito esto, bajar un poco para acá. A ver, un segundo, por favor. Ahí está. Vamos a ver con resolución final en primera instancia. Vamos a bajar un poquito. Por ejemplo, encontramos varios autos finales. Por ejemplo, auto final de desistimiento tácito. ¿Qué significa? Si es que yo selecciono este hito estadístico, mi proceso se va a plazo de impugnación. Además, en este módulo, si ustedes se dan cuenta, en muchos de ellos, en muchos de estos hitos estadísticos, al darle un clic, ustedes pueden encontrar también la descripción del hito estadístico. Entonces pueden comparar con la concepción que ustedes tienen sobre su acto procesal y sobre lo que significa este hito estadístico y qué es lo que hace con el proceso judicial. Entonces, esto va a ser de mucha utilidad para todos los secretarios judiciales y gracias a esto van a poder determinar con precisión qué es o cuál es el hito estadístico que deberían colocar dependiendo la etapa en la que ustedes como secretarios judiciales saben que va a quedar el proceso que tienen, el expediente que tienen, ¿no es cierto? Si yo sé que mi acto procesal va a dejar a mi proceso en calificación, entonces los hitos que yo debería buscar deberían ser bajo esta columna de en calificación, ¿no es cierto? Puede ser en tránsito en calificación, recepcionada en dependencia. Recordemos que aquí también tenemos algunas subetapas de las etapas conocidas del proceso judicial. Entonces, pueden explorarlo, pueden utilizarlo. De todas formas, si tienen algún tipo de duda, pueden llamar a la oficina de estadística para absolver alguna de sus dudas, pero yo creo que está bastante sencillo. Esto simplemente nos sirve para asociar correctamente los hitos estadísticos, teniendo conocimiento qué es lo que pasa con nuestro proceso judicial cuando descargamos un determinado acto procesal. Espero les haya servido bastante.